Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente después de esta semana de descanso que tuvimos. Espero la hayan disfrutado, la hayan aprovechado también, hayan compartido con su familia dentro de lo que se puede, ¿sí? Bueno, sin tanto preámbulo, hoy día vamos a ver, ¿cierto?, lo que fueron las consecuencias del imperialismo y con eso terminamos de ver lo que es esta unidad, ¿ok? En el último video hablamos sobre el imperialismo, las causas, ¿cierto?, que llevaron a estas grandes potencias europeas, ¿cierto?, a ocupar diversos territorios del mundo, especialmente de África y Asia, pero África, ¿cierto?, lo recalcaba como el continente más afectado por este tema del imperialismo, ¿cierto? Cómo estas grandes potencias comienzan a fortalecerse cada vez más, ¿cierto? Las distintas excusas que ellos tuvieron, o las distintas causas que ellos tuvieron para poder ocupar estos territorios y por último las formas de dominación que ellos tuvieron. Sí, lo analizamos, ¿cierto? En base a cuatro, que eran, ¿cierto?, las colonias, los dominios, los protectorados, ¿cierto? Y las concesiones, ¿ok? Vivo algunos casos particulares también, como en el caso de Hong Kong, etcétera, etcétera. Y en base a eso había dado una tarea que era del libro de actividades de la página 86 hasta la página 89 que las vamos a resolver a continuación. Si nos vamos a la página 86, tenemos, ¿cierto?, dos textos de distintas personas, ¿cierto?, ambas del mismo año, pero con visiones muy distintas en torno al imperialismo. Tenemos al de Ferry, ¿cierto?, que simplemente aceptaba o daba una excusa racial por el tema de civilizar a otros pueblos. Y tenemos, ¿cierto?, la de Clemenceau, que simplemente planteaba, o que está totalmente contrario a las ideas de Ferry. ¿Sí? Ustedes ya lo leyeron y la pregunta dice, según Jules Ferry, ¿cuál es el deber de la raza superior? Y simplemente él planteaba que las razas superiores, en este caso la raza blanca, y además, ¿cierto?, estas razas superiores culturalmente tienen que civilizar a las razas inferiores. B dice, ¿cuál es la postura de Clemenceau con respecto a lo que expone Ferrier? Simplemente totalmente en contra de lo que él plantea, ya que él dice que no existen ni razas superiores ni razas inferiores, sino que cada grupo social, ¿cierto?, se tiene que desarrollar de acuerdo a su manera, de forma autónoma, ¿ya? La C dice, si hubiese sido un político de este periodo, con cuál de las dos posturas hubiese estado de acuerdo y tienen que justificar su respuesta. Espero que todos estén de acuerdo con Clemenceau, o sea, no creo que alguien esté de acuerdo con Ferry, ¿ya? Y bueno, la justificación ya obviamente va de manera más personal. Sí, obviamente lo hablamos también en años anteriores cuando hablamos de las distintas culturas. Yo siempre les decía que no había culturas superiores ni inferiores, sino que simplemente culturas distintas y todas son respetables. Así que yo creo que por ahí va el argumento, ¿ok? Y después tiene que crear un breve discurso, ya eso ya era mucho más personal. Vamos a la página 87. Tenemos dos mapas, ¿cierto? Primero África hacia 1870 y después África hacia el año 1914 y teníamos que hacer un análisis. Dice, a partir de la información de ambos mapas, completa el siguiente cuadro. Dice, naciones europeas con posesiones en África en 1870 y vemos, ¿cierto?, que son prácticamente seis naciones que vienen siendo el Reino Unido, Gran Bretaña, España, Francia, Portugal, el Imperio turco, ¿ok? Y después, ¿cierto?, nos pide qué naciones, ¿cierto?, están en 1914 y aquí podemos sumar, ¿cierto? Podemos ver que se suma un poco Alemania, Bélgica, Italia, ¿cierto?, que se suman a esta ocupación de África. Después dice territorio africano ocupado por naciones europeas en 1870, muy pequeños, y nos pone un poco eh, más detallista, podemos nombrar a Argelia, Trípoli, Egipto, ¿cierto? El Coronel del Cabo y todo, ¿no?, todas estas Senegal y todos estos pequeños países que están a orillas del Océano Atlántico. Y después el territorio ocupado en 1914, podemos ver que está prácticamente toda África ocupada, ¿cierto? En un periodo simplemente de casi 40-45 años, ¿ya? Después dice, ¿qué naciones europeas se incorporaron a la carrera imperialista entre 1870 y 1914? Y ahí vemos, ¿cierto?, el cambio y podemos ver que se suma Alemania, Bélgica e Italia principalmente en esta ocupación. Ahora, ¿por qué ellos se aumenta? Simplemente porque el proceso de industrialización en Bélgica, Alemania e Italia también comienza a progresar de manera muy rápida, ¿ya? Especialmente en Alemania, por eso ellos buscan estos territorios. Recuerden que una de las principales causas era la búsqueda de materias primas. Y la C dice que imperios coloniales fueron los más extensos en 1914, ¿ok? ¿De qué manera habrá influido la revolución industrial en su desarrollo? Y si analizamos el mapa claramente, hay dos que destacan, que es Francia y Gran
Bretaña. Ya son los dos imperios coloniales más importantes. Si en algún momento le parece cuál es el más importante de todos, Gran Bretaña, ya, porque aquí solamente estamos analizando África, pero Gran Bretaña también estuvo ocupando zona de India, parte de Asia y cosas por el estilo. El más importante de todos fue Gran Bretaña. Ahora, analizando el mapa, es Francia y Gran Bretaña, o el Reino Unido también, si le quieren llamar así. Ahora, ¿cómo esto afectó, dice, al proceso, ¿cierto? ¿O habrá influido la revolución industrial en el desarrollo? Para ellos positivamente, ya que de aquí pueden ser materias primas para seguir realizando sus productos, ¿ok? Y después en la página 88 teníamos análisis de fuente, imágenes, ¿cierto? Y todo eso. La primera vemos, ¿cierto? Prácticamente una imagen que está relacionada con la influencia en China. Dice, ¿qué fuerza en conflicto representan los personajes caricaturizados por Kepler? Ok, fundamentemos la respuesta. Y vemos, ¿cierto? La fuerza del modernismo versus la fuerza tradicional, ¿ok? ¿Por qué? ¿De dónde podemos sacar la idea de las tradiciones? Simplemente con la figura del dragón, un ser mitológico que representa una tradición milenaria de los chinos. ¿Dónde podemos ver la figura del modernismo? En esas personajes bien greco-romanas podemos ver. De hecho, podemos asociar de que ella es Atenas, ¿cierto? La diosa un poco de la sabiduría, la justicia, con un casco medio griego que al fin y al cabo representa, ¿cierto? La cuna del modernismo en Europa. Recuerden que toda la cultura europea, incluso la occidental, nace en la antigua Grecia. Y recuerden que ellos, con esta idea del progreso, ¿cierto? Han ido aumentando desde la antigua Grecia hasta lo que era en ese periodo la sociedad europea. Por ende, vemos un poco esa figura más que nada venir representando un poco la idea de la cultura, ¿cierto? Contra las tradiciones más atrasadas, entre comillas, para la visión europea de los chinos. Por eso apunta asociadamente al dragón, ¿ok? Después dice, aquí intenta transmitir Kepler a través de la postura física que presenta el emperador chino y vemos un emperador chino que uno lo ve como muy débil, es como muy niño, ¿cierto? Entonces prácticamente él quiere demostrar una debilidad, una inferioridad hacia el modernismo que lo representa esta guerrera que yo insisto lo asocio a Atenas, ¿ok? Por ende ahí simplemente está demostrando la inferioridad de estos países que están un poco más atrasados culturalmente, insisto, bajo la visión de los europeos de ese momento, no es que estén más atrasados culturalmente según yo. Y C dice con qué propósito Kepler acompaña la imagen del dragón con las palabras asesinato, anarquismo y alboroto. Y él simplemente plantea que lo tradicional, que las cosas antiguas trae todo este tipo de problemas, desorden social y cosas por el estilo. Por ende, mientras más ligado está a las tradiciones clásicas, a las tradiciones antiguas, va a traer mayores problemas para el desarrollo, ¿cierto?, de las sociedades, ¿ok? Y después tenemos otra imagen más, ¿cierto? Donde se presenta la idea entre la barbarie y el progreso. Y nuevamente vemos prácticamente la misma idea, ¿cierto? Dice, ¿qué visión del progreso se expresa en las fuentes anteriores? Ya, y lo que dice acá simplemente da una excusa más o menos romántica de esta idea de civilizar a la otra sociedad como una clase de sacrificio. Ya ellos dicen que es muy sacrificado para los europeos viajar a esos lugares, civilizar a esta sociedad, que incluso se resisten hacia esta civilización. Y también habla un poco de la supremacía, ya la razón de que ellos, por solo de ser superiores, lo tienen que civilizar. Y después dice, desde el punto de vista europeo, quién eran los bárbaros y quiénes los civilizados, qué características se atribuye a cada uno. Simplemente ellos planteaban de que los bárbaros eran aquellas personas que no seguían un conducto cultural europeo, ya que sean su propio conducto cultural y que bajo la visión europea estaban mucho más atrasadas. Los avanzados en este caso vendrían siendo los europeos, ¿ya? Los bárbaros, ¿qué características tenían? Estaban más atrasados culturalmente y científicamente, por ende, ellos están ligados más a antiguas tradiciones. En cambio, los civilizados simplemente seguían la doctrina europea, toda esta idea del progreso, el desarrollo de la ciencia y todo eso. Y ahí en la imagen lo podemos ver, ¿cierto? Vemos como la civilización y esta idea del ferrocarril alumbrado eléctrico, que son aspectos fundamentales del modernismo, ¿cierto? Están cortándole el pelo a ese chino, que prácticamente representa un poco las tradiciones chinas y el progreso, ¿ok? Así que eso más que nada era la tarea que envié la semana anterior. Ya muchachos, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día simplemente vamos a analizar las consecuencias que tuvo el imperialismo. Esto lo contamos a partir de la página 99, ¿ok?
tenemos más que claro, perdón, lo que ya es el imperialismo y lo que esto hace, ¿cierto? Todo este proceso, todo este periodo donde se ocupan distintos territorios fue una reorganización del mundo, ¿cierto? Del orden mundial, ¿ok? ¿A qué me refiero con la reconfiguración del mundo? Es que ahora distintos países que antes estaban prácticamente en el olvido ahora forman parte de algún reino en específico y aquí comienza a surgir lo que es la hegemonía de las grandes potencias y aquí comienzan a surgir las grandes potencias. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Nosotros escuchamos en televisión las grandes potencias y hoy día lo asociamos a China, ¿cierto? Rusia, Estados Unidos, Alemania, ¿cierto? Japón, como las grandes potencias. Obviamente esto ha cambiado con el tiempo, pero la idea de grandes potencias nace aquí, en este periodo del imperialismo, ¿ok? Ya que simplemente, ¿qué es lo que demostraba una grande potencia? El país que tuviera, ¿cierto? El reino que tuviera más territorio se transformaba en una gran potencia. Y en este periodo, insisto, Gran Bretaña fue prácticamente la gran potencia del del mundo, ¿ok? ¿Qué ocurrió, cierto? África fue totalmente ocupado, ya lo tenemos más claro. Parte de Asia también tuvo unas concesiones, por ahí vimos, ¿cierto? Ocuparon unos territorios muy pequeños. América Latina se salvó así de este día del imperialismo, pero no económicamente, porque económicamente estuvo ligada, ¿cierto? A importar ciertos recursos naturales a estas grandes potencias que generaban cierto una influencia en ello y especialmente aquí vemos Inglaterra y Estados Unidos fueron los principales países a los que América Latina les importaba sus productos. Por ende podemos decir cierto que América Latina también se vio influenciada económicamente por toda esta idea del imperialismo, no así territorialmente como lo fue África, insisto, con este con este continente, ¿ok? Por ende, ¿cierto? Aparecen las grandes potencias en este periodo y ¿qué es lo que atribuía a una gran potencia? Simplemente aquel territorio que tuviera, o aquel reino, perdón, que tuviera mayor cantidad de territorio. Y aquí, insisto, con Gran Bretaña. Ahora, estas grandes potencias que comienzan a surgir, que lo podemos ver en este periodo, como lo podríamos hacer Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia especialmente, comienzan a competir entre ellas, ya simplemente para ver quién tenía más territorio. El que tiene más territorio tiene más materias primas, por ende va a poder producir mucho más bienes. Si produce mucho más bienes, mucho más ganancia económica, ¿cierto? Para el reino, por ende más poderoso se va a hacer, ¿ok? Aún así, después a estas potencias que ya les acabo de nombrar, surgen otros países que también comienzan a tener un desarrollo industrial muy importante, como es Bélgica, ¿cierto? Alemania, Italia, y ellos comienzan a competir por estas distintas colonias, lo cual comienza a generar un proceso de tensión entre estas potencias, ya incluso a punto de llegar a casi guerras, ¿ok? Por ende, por todo este proceso de tensión que comienza a generarse, en Alemania se genera la famosa Conferencia Internacional de Berlín, que en palabras muy simples planteó, ¿cierto? O se dividió África en los distintos países o reinos europeos, ya, y ahí se crearon un par de tratados como del libre tránsito y cosas por el estilo, ya. Por ende, en esta famosa conferencia se reparte todo el continente africano, pero aún así esto no controla al 100% esta rivalidad o esta tensión que existía entre las potencias, por ende comienza a generarse una carrera armamentista, que esto es muy importante tenerlo claro. ¿Qué fue la carrera armamentista? Fue aquel periodo, este periodo, ¿cierto?, del imperialismo, en donde se vivían tanta tensión entre los distintos reinos que se creía posible, ¿cierto?, o se creía que estaba muy cerca de una guerra. Por ende, cada país comienza a prepararse para esa posible guerra y comienza a tener armas, comprar armas, fabricar armas y cosas por el estilo, y especialmente la navegación, ¿ok? En este periodo, el que controlaba los mares, el reino que controlara los mares, el reino que tuviera la mejor armada, la mejor marina, era la que iba a tener una supremacía militar. Y en este tiempo Gran Bretaña era ese reino, ¿ya? Gran Bretaña en este tiempo era considerada famosa por su gran marina, ¿ya? Después con el tiempo obviamente eso cambia en temas de guerra, ¿cierto? Pero en este periodo, ¿cierto? Que el reino que tuviera la mejor marina iba a tener una supremacía militar y por ende, ya debido a toda esta rivalidad que comienza a generarse entre estas distintas potencias, comienza a vivirse
un ambiente de tensión a la llegada de una posible guerra. Por ende, todos los reinos comienzan a prepararse para esa posible guerra, ¿cierto? Y comienzan a fabricar armas. Y eso es conocido como el proceso de la carrera armamentista, lo cual va a desencadenar, ¿cierto?, en la Primera Guerra Mundial de 1914. O sea, tan equivocado no estaba la gente este periodo. O sea, la tensión que se está viviendo finalmente explotó en 1914 y se genera esta famosa Primera Guerra Mundial, que ya más adelante vamos a hablar de eso, ¿ok? Pero sí es muy importante tener entonces que una gran consecuencia fue esta rivalidad de estas grandes potencias europeas que comienzan a surgir ya, y esta rivalidad comienza a generar una tensión, lo cual lleva, ¿cierto?, a todos los reinos a crear su propia carrera armamentista, a crear sus propias armas o comenzar a comprar sus diversas armas para prepararse ante una eventual guerra, ¿ya? Eso para los europeos. Entonces tenemos una reorganización del mundo, la aparición de las grandes potencias y este proceso de tensión, ¿cierto? Este periodo de tensión entre estos reinos y el surgimiento de la carrera armamentista. Veamos entonces cuál fue la consecuencia para los pueblos dominados, y aquí claramente sabemos ya que eso era algo negativo, es muy similar a lo que ocurre, ¿cierto?, con la conquista de América, y en este lo vamos a enfocar en diversos ámbitos. Primero, en lo político, ¿cierto? África, toda la sociedad política o toda la sociedad africana fueron prácticamente desestructuradas, o sea, okay. En África las distintas sociedades eran pequeños tribus, ¿cierto? Indígenas de África, cada uno con sus propias creencias, sus organizaciones políticas, y todas estas fueron desestructuradas, ¿ok? Incluso más allá, los mismos europeos fueron los que fijaron las fronteras, ni siquiera les preguntaron a los africanos hasta dónde llega tu territorio dominado, nada, ellos llegaron, eh, se impusieron hacia estas sociedades que había y ellos mismos delimitaron las mismas fronteras, ¿ok? ¿Qué pasa en lo económico? Y en lo económico, África perdió prácticamente toda la autonomía de sus recursos naturales, ya que ahora los recursos naturales son utilizados por los países que están colonizando en ese territorio, ¿ok? Y aún así endeudó a todas estas colonias africanas, ya que en este caso la metrópolis, el reino que está en Europa, le enviaba préstamos a las colonias, pero ellos después a un alto precio que ellos no eran capaces de devolver el dinero hacia estas potencias europeas. Por ende, en lo económico también fue muy, pero muy malo para los africanos, ya que ocuparon todos sus recursos naturales y tampoco se intervenció en un desarrollo industrial en África. Por ende, si en algún momento quedó un recurso natural para ellos, no estaba, ¿cierto?, el dinero para poder generar la industria y poder producir esos productos. Por ende, económicamente también fue muy, muy malo esto para África. Las riquezas que ellos tenían prácticamente fueron todas quitadas, y es una de las causas por la cual hoy en día África es un país perdón, es un continente tan, pero tan pobre, ¿ok? Viene de aquí también. Uno, por la extracción de sus recursos naturales, pero especialmente por la falta de desarrollo técnico que no hubo, ¿cierto?, en ese continente. O sea, nunca hubo una industrialización en ese continente para poder producir sus propios bienes. ¿Qué pasa en lo social? Simplemente también se desestructuró todos estos sistemas sociales, ¿cierto? Pasaron a ser obviamente inferiores los africanos por este tema de racial, ¿cierto? El darwinismo social y todo ese cuento. Y sobre todo generó una segregación social en África, ¿ok? Recuerden que muchos europeos se fueron a vivir a África y generó la división entre la sociedad blanca y la sociedad africana o la sociedad negra, discriminando obviamente a la sociedad negra, a los blancos con todos los privilegios, ¿cierto?, con todas las riquezas que obtenían del continente, y prácticamente la población africana sin tener ningún privilegio, sin poder disfrutar de la modernización, ¿cierto?, de algunas ciudades nuevas que hubieron acá y todo ese cuento. Sin ir más lejos, en Sudáfrica se genera este famoso apartheid, ¿cierto?, que es esta discriminación hacia la población negra, que esto fue muy común incluso hasta mitad del siglo XX. O sea, esto comienza a finales del siglo XIX, pero se extendió por casi 100 años. En Estados Unidos también se sufrió este proceso del apartheid, esta discriminación hacia los negros. Por ende, socialmente hubo simplemente una segregación social. ¿Y qué pasa con lo cultural también, cierto? La cultura africana perdió grandes aspectos de su cultura. Estas pequeñas tribus perdieron, cierto, sus principales características culturales debido a la occidentalización que sufrió por parte de los europeos. En Asia también, en Asia también ocurre una occidentalización, pero especialmente en África, y donde lo podemos ver, especialmente en la imposición de la religión, en este caso el cristianismo, ¿ok? Ahora, si nos vamos a la página 102, podemos ver también que existió
una defensa, ¿cierto? O una resistencia de algunos pueblos originarios hacia este colonialismo europeo. ¿Ya? Y aquí tenemos cuatro ejemplos que yo no los voy a leer en detalle, sí ustedes, ¿cierto? Pero tenemos los Zulus, que esto se llevaron a cabo especialmente en Sudáfrica, fue un grupo de resistencia en contra de Gran Bretaña. Tenemos, ¿cierto? Acá los de Samori Touré, simplemente que este se vivió prácticamente en lo que parte es hoy en día Senegal, una resistencia también contra el reino francés o el imperio francés. Los cipayos, que esto ya se llevó a cabo en la India, ¿cierto? También contra Gran Bretaña. Y por último tenemos los boxers, que esto se dieron a cabo en China. Y este es muy interesante, el de los boxers, porque ellos en ningún momento se opusieron 100% a la occidentalización, sino que ellos simplemente se oponían a que acabaran con su dinastía de su emperador, ¿ok? Y ahí tenemos a los boxers en China. También estos cuatro grupos, aquí tenemos cuatro ejemplos, no fueron los únicos, hubieron muchos más, pero aquí fueron los más significativos, los más importantes, ¿cierto? De la resistencia hacia este imperialismo. Y por último vemos, ¿cierto?, qué pasa en el ámbito de la economía. Primero se amplía el mercado mundial, surgen nuevos mercados, especialmente ahora se comienza a negociar mucho más con Asia y también con estas colonias africanas, aunque todo el beneficio del mercado de las colonias africanas la tenían los europeos, ¿ok? Aún así se genera una desigualdad entre la colonia y la metrópoli. Recuerden que la colonia es un territorio ocupado, la metrópoli es aquel donde nace, ¿cierto?, este imperio. En este caso las metrópolis son los países europeos, las colonias, ¿cierto?, los territorios africanos. Existe una desigualdad total, ya que la metrópoli lo único que le interesaba de su colonia era extraer los recursos naturales. Nunca, ¿cierto?, insisto, nunca generó un proceso de industrialización en estos territorios y la modernización llegó simplemente hasta ahí nomás, o sea, modernizar algunas ciudades, pero nunca al grado como si la estaban modernizando en Europa. Por ende, genera una gran desigualdad entre metrópoli y colonia. Aún así, esta metrópoli le prestaba cierto dinero a las colonias con un alto costo de interés, lo cual estas colonias, cierto, intentaban generar sus ciudades, modernizar sus ciudades, pero después no tenían el dinero para pagar a la metrópoli. Por ende, genera una gran desigualdad mundial en este caso entre metrópoli y sus colonias, lo cual genera, ¿cierto? Y también es una consecuencia que podemos ver hoy en día, o sea, hoy en día podemos ver África. Si nos preguntamos por qué África es un continente tan pobre hoy en día, viene desde este periodo. Primero porque fueron ocupados, ¿cierto?, por los europeos que simplemente los utilizaron como un lugar de extracción de recursos naturales. Todo este proceso en donde estos países africanos comienzan a independizarse, no va más allá de 50 60 años atrás, ¿ok? Por eso son países que son muy, muy jóvenes en ese sentido, en donde simplemente aún no les faltan sus políticas interiores, ¿cierto? Para poder afirmarse políticamente. Por eso África es un país donde existen tantos golpes de Estado de manera tan seguida, porque por eso existen tantas dictaduras y todas esas cosas por el estilo, porque políticamente nunca se han podido organizar bien debido a este desorden que le dejaron los reinos europeos y también la pobreza, ya la sabemos, ya tienen recursos naturales, pero no tienen, ¿cierto?, ni siquiera el dinero para poder invertir en la industrialización, ¿ok? Por ende, yo creo que una de las principales consecuencias que genera todo este periodo del imperialismo radica en el ámbito socioeconómico y lo podemos ver hoy en día en la pobreza que existe en África en base a esto. ¿Ok? Así que, bueno, entonces económicamente se amplió el mercado mundial, como le acabo de decir, pero especialmente se generó esta desigualdad entre metrópoli y colonia, ¿ok? Las colonias no tenían el dinero para poder invertir en un proceso de industrialización y si lo obtenían a través de un préstamo con un alto costo de interés que después prácticamente era imposible de pagar. Por eso simplemente tenían que seguir exportando sus materias primas. Ok, a eso, ¿cierto? Le sumamos el aprovechamiento de esta sociedad europea que vivía en África, los privilegios que ellos tenían, ¿cierto? Y el malos tratos que generaba a la población nativa de África que se vio segregada por toda esta ocupación, ¿ya? Y donde podemos ver eso, la principal consecuencia en África, en la pobreza. No toda África, y eso es muy interesante, hay países de África que sí están muy bien armados. Sudáfrica ya es un país Sudáfrica es un país que está muy bien políticamente, económicamente.
¿Dónde está la pobreza en África? Especialmente en lo que es la África subsahariana, ¿ok? Que es la parte central de África, que es como aquella parte de África que va en la parte del trópico, ¿cierto? Donde hace mucho calor, por ende existe mucha escasez de agua, muchos desiertos. Por ende, ahí la falta de recursos naturales es mucha y ahí se genera esta gran pobreza, ¿ya? Pero insisto, radica en gran parte porque los europeos, en vez de civilizarlos, que era su objetivo también, ¿cierto? Ellos simplemente ocuparon a África como el gran lugar para obtener recursos naturales y no le generaron este proceso de industrialización, ¿cierto? Para ocupar sus materias primas. Y una gran consecuencia es lo que ocurre con África hoy en día. Así que eso chicos, espero que se haya entendido muchachos y cualquier duda que tengan me la realizan, me la escriben o en la sesión online de los días miércoles ya, bueno, ya se les va a dar la información de que esto de ahora va a ser obligatorio en vez de enviarles una tarea ahora, simplemente les voy a juntar la prueba una prueba, perdón, que entra todo lo que vimos en esta unidad, toda la idea del progreso, ¿cierto? Toda la idea del modernismo, toda la revolución industrial y todo el imperialismo. Así que cualquier duda que tengan en base a la plata me la realizan el día miércoles si no tienen alguna pregunta o algo por el estilo, ¿vale? Así que eso chicos, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, 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 chao.